Se observa bien. Ya, eso nomás quería saber. Bien, entonces el día de hoy vamos a trabajar algo muy básico, pero muy importante dentro de lo que es la programación en Labio. Vamos a analizar tipos de datos con referencia a lo que son datos numéricos, datos de tipo booleano, datos de tipo string o caracteres, y también vamos a analizar funciones temporales, ¿ya? Esas cuatro cosas vamos a analizar el día de hoy. Vamos a empezar con los datos numéricos como tal. Para empezar con los datos numéricos, vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca de este tipo de información. En primer lugar, recordarles que cuando nosotros hablamos de datos numéricos, hay varias representaciones de este tipo de datos. Por ejemplo, están aquellas representaciones que son de datos de tipo entero, de datos de tipo char, de datos de tipo flotante, datos de tipo de doble precisión, ¿sí? Y también están en cambio los tipos de datos que son con signo y tipos de datos que son sin signo como tal. Bien, vamos a ver cada una de ellas, vamos a ver las variaciones que tienen entre una u otra información, ¿ya? Entonces, voy a ubicarme aquí en Silver, voy a crear un nuevo tipo de dato numérico, ¿sí? Bien, recuerden que anteriormente ya les había indicado que esto es un control, ¿ya? Al momento de tener la flecha hacia acá es un control y cuando tiene la flecha desde acá es un indicador, ¿sí? Bien, cuando nosotros querramos variar la variación o querramos variar el tipo de datos que estamos representando, nos damos clic derecho sobre el icono, le ponemos representación y aquí tenemos todos los tipos de datos a los cuales puede representarse de forma numérica. Vamos a empezar analizando estos datos de aquí y posteriormente analizaremos estos datos de aquí. Bien. Denme un segundo para mostrar una ventana. Bien, cuando nosotros hablamos del dato más básico dentro de la programación o del valor numérico más bajo, estamos hablando de un bit. Cuando nosotros incrementamos ya el nivel de información o el nivel de la cantidad de información que estamos analizando, analizamos un byte, ¿ya? Dentro de la programación, nosotros no tenemos ni bits ni bytes como tal. Tenemos la composición de estas variables. Entonces, dentro de programación, nosotros lo que vamos a tener como el dato más bajo es un tipo de datos char. Después le sigue un tipo de dato int. Después a esto le sigue un tipo de dato float y un tipo de dato double como tal, ¿sí? Cada una de estas variables que les acabo de ingresar ahí puede o no puede tener signo. ¿Qué significa que puede tener signo? Cuando hablamos de que puede tener signo, es decir, puede ser representada por el valor negativo o solo puede ser representada por el valor de 0 cuando no tiene signo, o es decir, valores positivos. Bien, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas variables, aparte de que puede ser representada con o sin signo? Es la cantidad de memoria que utilizan y también el tipo de datos a los cuales estamos analizando. Por ejemplo, las variables de tipo char ocupan un byte, ¿ya? Las variables de tipo entero ocupan 2 bytes, ¿ya? Y las variables de tipo float o double de precisión simple o de doble precisión pueden ocupar desde 4 bytes. Hablemos que la tipo float ocupa 4 bytes y la de doble precisión puede ocupar 8 bytes o más, ¿ya? Dependiendo del tipo de datos que nosotros estemos analizando. Bien, ¿qué significa que ocupe un byte, 2 bytes, 4 bytes o 8 bytes?
significa la cantidad de memoria que están utilizando dentro de un computador. Por ejemplo, si la variable char tiene datos de tipo byte, significa que los valores van a ser, como los valores son de tipo binario, un byte tiene 8 bits, quiere decir que va a ocupar 2 a la octava valores como tal. 2 a la octava valores. ¿Cuánto vendría a ser 2 elevado a la 8? 256. 256. 256, efectivamente. Sin embargo, estos valores pasan dentro de estos valores también está el valor del 0. Así que es 255, ¿ya? Porque también se toma en consideración el 0. Bien, si decimos que esa variable no tiene signo, los valores que van a ocuparse va a ser desde el 0 hasta el 255. En cambio, si es que esa variable tuviese signo, esos 255 se tienen que dividir para la parte negativa y la mitad para la parte positiva, ocupando desde menos 128 hasta 127. ¿Por qué desde menos 128 hasta 127? Porque recuerden que en la parte positiva se considera el signo como tal. Como se considera el signo, entonces serían 127 más el 0 serían 128 y más 128 de la parte positiva son 256 valores, que es lo que podría tomar una variable de tipo char. Ahora, si nosotros hablamos ya de una variable de tipo int, esta, si es que no tiene signo, también podría ocupar los valores desde 0 hasta 2 elevado a la 16. Recordemos que 2 bytes tiene 16 posibles bits. ¿Cuánto es 2 elevado a la 16? Exacto, 65.536. Como estamos considerando el 0, entonces máximo va hasta 65.535. ¿Ya? Bien, esta información también puede tener datos negativos y datos positivos. Igual lo dividiríamos la mitad para la parte negativa y la mitad considerando el 0 para la parte positiva. ¿Ya? Los mismos cálculos vamos a hacer para 4, para 8 o para otros datos como tal. ¿Ya? Bien, ¿cómo representaríamos en cambio esta información dentro del tipo de variables que estoy utilizando? Pues voy a cambiar la representación. Voy a poner esto más abajo. Voy a cambiar la representación. Y aquí tenemos esos tipos de datos. Datos con signo y datos sin signo como tal. Ya, al revés, perdón. Con signo y sin signo. Pueden ustedes observar que aquí dice y, ya, y que acá tiene el anteponente U como tal. Tiene una letra antepuesta al número que es una U, ¿ya? El 64 significa cuántos bits están ocupando ese tipo de variables, ¿ya? Por ejemplo, aquí dice U8, ¿qué significa? Un signet 8, que esta variable es de tipo binario, ¿ya? Que no tiene signo y que tiene 8 bits, ¿ya? En cambio, esta de aquí no tiene signo y tiene 16 bits, es decir, tiene 2 bytes como tal. ¿Ya? Esta variable también es de tipo un signet sin signo y tiene 32 bits, 4 bytes. Y esta variable es en cambio también un signet, no tiene signo y tiene en cambio 8 bytes como tal. ¿Sí? Bien, vamos a empezar por la más pequeña. Aquí tenemos un signet byte, está tomando los datos de tipo, los datos de memoria. Tenemos un byte dentro de la memoria en computación, lo conocemos como byte, word, long y quad. Quad es un double log como tal, ¿ya? Y aquí en cambio tenemos con la i, con el anteponente i, significa que esto sí tiene signo como tal y que puede ocupar máximo 8 bits, 16 bits, 32 bits y 64 bits. Bien, entonces vamos a utilizar esta variable que es un signet. Vendría a ser como un signet char,
solo viene a ocupar valores de entre 0 y 255. Recordemos que esto no tiene signo, es una U. Así que el valor máximo al cual podríamos llegar, ¿cuánto podría ser? El valor máximo de esta variable, ¿cuánto podría ser? 255. 255, perfecto. Bien, vamos a ponerle un indicador. ¿Ya? Vamos a poner aquí un indicador y vamos a poner el mismo tipo de datos. Vamos a poner la representación y vamos a poner un signet by, ¿ya? Bien, voy a unir estas dos de aquí y voy a empezar a darle valores de forma continua. Entonces, vemos que no pasa nada y que esta variable máximo me podría llegar hasta 255. ¿Qué pasa cuando yo le doy el valor de 256? Ya, miren, trato de darle el valor de 256 y no puedo, ¿ya? Un valor mayor, no puedo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy trabajando con una variable, estoy trabajando con un bloque que me admite máximo valores hasta 255. Supongamos que yo ahora quiero ingresar un valor superior, quiero llegar a 256 como tal. Entonces ya no aplicaría este tipo de representación y me voy a ir al siguiente valor que ya tengo 16 bits y que puedo llegar en cambio a 65.535. Bien, aquí tenemos, si ven, un punto rojo que significa un punto de coerción que nos está dando ya problemas en nuestro sistema y vamos a ver qué es lo que sucede. Bien, ahora esta variable ya puede ascender a más de 255. Yo puedo dar el valor de 256. Bien, ¿por qué esta variable se puso en 0? Esta variable de acá se puso en 0, el indicador, porque este tipo de datos de este indicador es un signet byte. Eso quiere decir que máximo acepta hasta el valor de 255 y al momento de yo darle el valor de 256 se produjo un desbordamiento, ¿ya? Lo que se conoce también como desbordamiento de variable. Entonces, en vez de continuar ascendiendo esta variable como tal, lo que hace es regresarse a su valor más pequeño. El valor más pequeño es 0 e inicia otra vez el conteo. Eso quiere decir que si yo aquí le pongo 257, aquí tendrá que pasar al valor de 1. Vamos a verificarlo. Y ahí tenemos el valor de 1. ¿Sí? Entonces, recuerden, esto es un desbordamiento de variable, lo que se está produciendo aquí. Al darle yo un valor de un signet word aquí, que me admite hasta 16 bits, hasta 65.535 en decimal. Y este, en cambio, tiene un signet byte que me admite máximo hasta 255 en decimal. Bien, si yo sigo ascendiendo, pues esta variable va a pasar lo mismo. Supongamos que yo llego al valor de 255 más 255 serían 502. Perdón, 510. ¿Ya? Y vemos, en cambio, que si sigo incrementando, se vuelve a producir nuevamente un desbordamiento de variable. ¿Ya? Bien, esto, para solucionarlo, recuerden los mismos tipos de datos. Entonces, voy a cambiar la representación y también lo voy a poner en un signet word. Bien, vuelvo a representar y ahora sí, los mismos tipos de datos, todo bien. Voy a poner el valor máximo 65.535. Voy a ejecutar de manera continua y todo me funciona de manera correcta. Si yo quiero incrementar a ese valor, ya no puedo porque ya he llegado a su valor máximo. Por ejemplo, aquí pongamos 40 y no puedo porque ya he llegado al valor máximo de este tipo de dato como tal. Bien, ¿dónde por lo general se ocupa este tipo de información? En aplicaciones donde yo tenga que aplicar solo valores enteros y de forma positiva. Recuerden, algo también muy importante es que esto me devuelve un valor entero de forma positiva. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo claro de esto es cuando les piden a ustedes su edad.
Por ejemplo, si ustedes quieren decir, a ver, yo tengo 22 años, yo tengo 25, yo tengo 27 años, dicen el valor entero como tal, no dicen yo tengo 27.3, yo tengo 27.5, no, no es cierto. Ustedes dicen yo tengo 27, yo tengo 26, yo tengo 25 como tal. Perfecto. Entonces, si ingresan esa información, ¿qué tipo de datos necesitarán? No, vamos a ingresar valores solo enteros. Un int, muy bien. ¿Qué tipo de datos necesitarán? ¿El de byte, word, quad? ¿Cuál van a necesitar? La representación. ¿Cuál de todos Word estos? no es Word, porque como no hay signos negativos. Ya, vamos a utilizar un byte, ¿sí? ¿Por qué vamos a utilizar un byte? Porque nosotros no vamos a tener una edad superior a 255, ni por más longevos que sean, no van a vivir más de 255 años. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar a utilizar esta variable de aquí. Vamos a crear vamos a crearnos una variable más. Vamos a crear un segundo control numérico. Y este numeric control 3 lo voy a cambiar a indicador. Vamos a cambiarlo a indicador. Y voy a empezar a utilizar la paleta numérica. Bien, dentro de la paleta numérica, ustedes pueden obtener un montón de funciones, de las muchas que ya saben cómo funcionan como tal, qué es lo que hacen. Entonces, ahí tenemos bloques para realizar sumas, realizar restas, multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas, valores negados, valores recíprocos. Vamos a poder hacer también conversiones, ¿ya? Cuando el tipo de dato que estamos recibiendo no es el adecuado, ¿ya? También podríamos realizar conversiones hacia la variable que nosotros deseemos o la variable que nosotros necesitemos, ¿sí? Bien, vamos a realizar solo nosotros una suma. Y vamos a asignar cada una de las variables. Bien, como ustedes pueden ver, todos los datos que se están representando son de tipo entero. Ya no existe ningún punto de coerción, ya que todos los bloques son del mismo tipo de datos. Bien, entonces tranquilamente mediante este bloque de suma, yo puedo crear las sumas entre ambas variables. Bien, ¿por qué aquí me salió 254? ¿Quién me puede decir? Ya, ya, pero exactamente qué pasó. ¿Cómo se llama la acción de lo que sucedió? Exactamente, hubo un desbordamiento de variable. Perfecto. ¿Cómo lo arreglo? Pues a esta de aquí voy a representarla de otra manera. Y listo. Bien. Se supone que ahí debería darme 500. ¿Qué pasó? Si yo sigo manipulando, sigue dándome desbordamiento de variable. ¿Por qué? Creo que las entradas son de 8 bits. Exactamente. Porque depende de estas entradas la respuesta como tal. Cuando realizamos la acción de suma en este bloque, toma en referencia estas entradas como tal, no las salidas, sino estas entradas, y estas entradas son de tipo un signet byte, ¿ya? Entonces voy a cambiar el tipo de entrada aquí y también voy a cambiar el tipo de entrada acá. Voy a volver a simular y ahí sí ya tenemos el tipo de datos correcto. Recuerden, siempre trabajar con el mismo tipo de datos, ¿sí? Bien,
En cambio, supongamos que ahora yo quiero analizar la parte negativa. Yo la parte negativa no la puedo analizar con un signet, sino la debo analizar con un signet. Y para eso está la representación del tipo de datos, pues con la i de antecesora. ¿Ya? Vamos a eliminar de aquí este bloque. Y vamos a crearle un indicador. ¿Ya? A esta variable le acabamos de crear un indicador y a este le vamos a crear una constante. Ya, la constante aquí, pongámosle cualquier valor. Ya. Bien, entonces, ahora, este al ser un tipo de datos signet byte, ¿cuánto máximo, cuál es el valor máximo que podría tomar? En positivo, 127. Ya, vamos a asignarle el positivo 127. Perfecto, vamos a tratar de llegar a 128 y no podemos. Ajá. ¿Y en negativo? Menos 128. Exacto, entonces vamos a irnos a menos 129 y no podemos porque el máximo es menos 128. Muy bien. En cambio, el de acá simplemente le estamos sumando valores. ¿Ya? Bien, entonces, tenemos claro cómo utilizar el tipo de datos enteros y con valores con signo, que vendrían a ser toda esta extensión de aquí, y valores sin signo, que vendría a ser toda esta extensión de acá. ¿Ya? Sin embargo, existen ocasiones en donde nosotros debamos ocupar también valores con punto decimal. Ya esos los vamos a conocer como valores de doble precisión, ¿sí? Aquí tenemos simplemente precisión simple. Tenemos un punto flotante como tal. Y esto es de doble precisión y de precisión extendida. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno de ellos? La cantidad de memoria que ocupan como tal y la cantidad de decimales que yo quiero que me muestre, ¿sí? Por ejemplo, vamos a trabajar con el single precision. ¿Ya? Y aquí también voy a trabajar con el single precision. ¿Ya? Bien, vamos a ejecutar. Y ahora ya puedo escribir números decimales, lo cual no puedo hacer en las variables enteras. ¿Sí ven? Aquí no puedo yo escribir números decimales. Así yo escriba el número decimal, aquí no me va a tomar en consideración ese valor decimal como tal. ¿Sí? Bien, yo trato de ingresar aquí un valor numérico de tipo decimal y este indicador no me lo va a mostrar. En cambio, este de aquí, como si está trabajando con precisión simple, este sí me muestra la información. Voy a poner aquí varios decimales y vemos que máximo me está mostrando 3 valores como tal, ¿sí? Eso significa que sea de precisión simple. No puede mostrarme tantos decimales como a mí me gustaría como tal, dependiendo del ejercicio que esté desarrollando. Bien, vamos a incrementar la precisión. Vamos a ponerle aquí ahora de doble precisión. Vamos a volver a simular. Vamos a hacer un poco más grande. Sí, cuando se pone single precision, no hace falta saber si es de 8 o 16 bits. O sea, automáticamente se pone. No, eso no es necesario porque automáticamente se asigna la memoria. Lo que sí deben recordar es que el single precision ocupa menos memoria que el double precision o que el extended precision, ¿sí? Ya, listo. Ya, vamos a analizar más información. Ya, a pesar de que esto me esté redondeando aquí, trabaja con todos los valores que yo le he dado. Vemos que también está trabajando con mayor cantidad de decimales que lo hizo el single precision.
Vamos a cambiar ahora a precisión extendida, que me ocupa todavía mucha más memoria. Y vamos a volver a simular. Ya, vamos a dar valores. Bien, todos los valores que yo he ingresado aquí, tranquilamente los puedo trabajar, ¿sí? Aquí tengo una representación de ese valor que estoy ingresando. Y bien, de esa manera yo puedo trabajar con cada uno de los puntos decimales o de los puntos flotantes con los cuales yo necesite trabajar dependiendo de la aplicación. Es muy importante que nosotros escojamos el tipo de datos con el cual vayamos a trabajar, porque no es lo mismo calcular la edad, por ejemplo, que calcular el valor de una termocupla, que calcular el valor de un accionamiento on-off, que calcular, por ejemplo, las revoluciones de un motor, saber el grado de precisión o la posición actual de un motor o ese tipo de cosas que normalmente suelen suceder. La mayoría de sensores, pues, son sensores que necesitan precisión milimétrica y por lo tanto la variación de voltaje que se produce en los mismos es muy baja. Ahí necesitamos de ley trabajar con un rango bastante amplio de precisión y por lo general se trabaja con este Extended Precision, ¿sí? Bien, las otras representaciones que podemos hablar es de complejos extendidos, de complejos de tipo doble y de complejo simple. Eso es lo que podemos trabajar con este tipo de bloques es variables para números complejos, es decir, números del tipo JI, ¿ya? Pero vamos a trabajar con la parte real de estos valores complejos, ¿sí? Bien, para concretar esta parte de aquí, recuerden que también tienen una gama amplia de funciones, ¿ya? Como lo son, pues, la parte numérica de adición, sustracción, multiplicación y, bueno, todo lo que tienen aquí. Y también tenemos para generar valores aleatorios. La función random nos permite generar valores aleatorios entre 0 y 1 como tal, ¿sí? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es poder generar un valor aleatorio entre 1 y 10, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a trabajar con los valores aleatorios entre 1 y 10, no necesito ni doble precisión ni nada de estas cosas. Yo necesito únicamente poder trabajar con un dato que me lea máximo el valor de 10. Y como lo que trato de ahorrar es memoria y también que la ejecución del programa sea mucho mejor, voy a trabajar con un tipo de datos que sea no más de tipo byte sin signo, ¿ya? Voy a trabajar entre 1 y 10. Bien, ¿cómo haría? Si es que este valor me genera un aleatorio entre 0 y 1 y yo quiero que se genere un aleatorio entre 0 y 10, voy a multiplicarlo por el valor de 10. ¿Sí? ¿Por qué por el valor de 10? Si se genera 0.1, pues el valor resultante será 1. Si se genera 0, el valor resultante será 0. Así que voy a poner la parte numérica. Voy a producir una multiplicación. Voy a crear aquí una constante y a esa constante le voy a dar el valor de 10. Por último, voy a tener un indicador. ¿Sí? Bien, vamos a correrlo. Y vemos que me generó el aleatorio 7.62, 7.60. Otra vez generamos el aleatorio 3.29. Volvemos a generar y así estamos constantemente teniendo valores entre 0 y 10. Perfecto. Ahora, si yo necesito que este valor que está de tipo flotante pasarlo a un tipo decimal como tal, vamos a hacer una pequeña conversión para que nos salga el punto flotante. Entonces vamos a analizar una función, vamos a hacer una conversión y aquí tenemos un tipo DAVO, ¿ya? A doble precisión
pero nosotros queremos pasarlo a un byte integer. Entonces utilizamos este dato de aquí, lo conectamos a esa variable y este de aquí vamos a cambiar la representación. Le puse integer 8. Vamos a cambiar la representación. Bien, vamos a volver a generar. Y ahora vemos ya que nos genera el valor de 10, valor de 5, valor de 2, valor de 4, otra vez 2, y está generándonos un aleatorio entre 0 y 10 como tal. Bien. El valor que estoy obteniendo actualmente es entre 0 y 10. ¿Cómo podría hacer para obtener el aleatorio entre 1 y 10 como tal? ¿Cómo podría hacer? Ya sabemos que este me genera un aleatorio entre 0 y 10. ¿Cómo podría ser para que ese mismo valor aleatorio solo esté entre el rango de 1 y 10? Ya, si le sumo 1 y me sale 10 el aleatorio, máximo quedaría 11. ¿Cómo podría ser? Si le suma el 1 que es mi compañero y el restante 9. A ver, no te entendí bonito. Le suma el 1 que decía mi compañero, pero la constante que está a valor de 10 se le pone 9. Ya, eso cuando nos dé 1 nos va a dar, ¿no es cierto? 9, y cuando nos dé el valor de 0.1 vendría a ser otro valor. Bien, vamos a probar. Entonces vamos a ponerle 9. Ya este resultado de aquí, vamos a sumarle el valor de 1. En el valor mínimo es 1, lo hemos podido observar, pero no vemos que llega al valor máximo de 10. Ahí está. ¿Ya? Bien, ¿por qué? Porque recuerden que el valor mínimo que vamos a obtener de ahí es 0.1. 0.1 lo multiplicamos por 9, ¿cuánto nos daría? 0.9, ¿no es cierto? Ya, eso le incrementamos 1. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a tratar de calcular la edad de cada uno de ustedes, ¿ya? Van a hacer un programa el cual les permita ingresar el año en el cual nacieron y calcule simplemente la edad, ¿ya? Entonces, ¿qué van a ingresar? Van a ingresar un dato de tipo numérico. Voy a ponerles yo aquí los bloques y ustedes ya se encargan
de realizar la programación como tal. ¿Ya? Voy a poner aquí año. Mes. ¿Ya? Voy a poner el año, el mes y el día en que nacieron. Y ustedes aquí tendrán que indicar la edad. Bien, empecemos entonces a desarrollar, ¿ya? Bien, hagámoslo. El primero que tenga, comparte pantalla, por favor. Nosotros queremos exactamente saber la edad dependiendo del año. Lo más fácil, en un principio, sin tomar en consideración ni el mes ni el día, podríamos utilizar la función o el bloque para sustraer información y colocar aquí una constante. Si le dan clic derecho sobre este botón, pueden crear una constante. ¿Qué constante van a crear del año actual? ¿Ya? 2020 y directamente podrían decir que tienen la edad. Por ejemplo, vamos a reproducir una persona que nació en el 2000, ¿ya? Tendría 20 años, ¿no es cierto? Una persona que nació en el 2001 tendría 19 y así irían variando las edades, ¿no es cierto? Ustedes más o menos deben estar entre los que nacieron entre el 2000 y el 2004, ¿ya? Perdón, entre el 96. Sí, yo creo que exagerado tendrían 24. Deben de estar entre el 96 y el 2000, 2001. Bien, entonces, esto está bastante bien, pero ¿qué pasa si una persona no nació ahora en julio, sino nació en agosto? Ya el mes supongamos que es 8, ¿ya? Ahí no es verdad que tendría 20 años, porque todavía pues no habrá cumplido como tal. Entonces, ¿qué se hace en ese aspecto? Si el mes actual, vamos a poner ahí otro, vamos a poner un valor menor y aquí vamos a poner el mes actual, que sería 7, ¿no es cierto? Si 7 menos el valor actual da un valor superior a 0, pues va a ser, se incrementará la edad como tal o se mantendrá la edad. Si es que da otro valor, pues deberá disminuirse la edad, ¿sí? Supongamos que el valor de esto resultó negativo, ¿ya? Entonces nosotros tendríamos que hacer una comparación. Vamos a ver si lo encontramos aquí al comparador. Aquí. ¿Ya? Vamos a suprimirlo a este. Si el valor actual es menor a este valor de aquí, entonces tenemos que borrar esta linecita de aquí y vamos a poner un selector como tal.
Bien. Si ya cumplo ahora en julio, pues tendrá 20. Si cumple en agosto, todavía tendrá 19. Bien, pero vemos que acabamos de incorporar algunas cosas que aún no conocemos. Acabamos de incorporar una función menor que y una función de selección. ¿Qué son estas funciones? Estas funciones son datos de tipo booleano, ¿sí? Y eso nos da la introducción para el siguiente tipo de datos. El siguiente tipo de datos que vamos a analizar son datos de tipo booleano. Estos tipos de datos booleano sabemos que solo pueden ser dos. Un valor de 1, un valor de 0, también conocidos como un valor en alto, un valor en bajo, o también conocidos como el valor de high y el valor de low, ¿no es cierto? Bueno, eso lo conocemos bastante bien y también sabemos cuáles son las diferentes comparaciones que se puede dar con las mismas y las compuertas que se puede aplicar. Existen varias formas de trabajar con los datos de tipo booleano. Por ejemplo, vamos a crear aquí dos datos de tipo booleano. Vamos a duplicar por aquí un switch que tenga el nombre de A. Vamos a aplicar un switch por acá que tenga el valor de B. Ya. Y por último también vamos a poner un LED. Listo. Entonces, vamos a trabajar con esos datos de tipo booleano. Bien, ustedes, como les he indicado aquí, los datos de tipo booleano solo pueden tener el valor de verdadero, falso, de alto, bajo o de high y low, ¿no es cierto? Y a la final viene a ser lo mismo. Bien, ¿qué funciones yo puedo trabajar? En el front panel no puedo hacer absolutamente nada más que poner switch de encendido o apagado, poner botones que me indicarán si el botón está presionado o no está presionado. Es decir, me darán como resultado una señal de un 1 o 0 o recibirán también una señal de un 1 o 0. Sin embargo, aquí en las funciones yo puedo realizar muchas acciones. Las acciones principales que voy a analizar son las acciones de comparación. Las comparaciones se pueden hacer tanto de forma binaria como se pueden hacer de forma decimal, pero el resultado siempre será un dato de tipo booleano. Por ejemplo, si yo quiero decir si entre un valor de 10 y 5, o si 10 es mayor a 5, pues el resultado será un verdadero o un falso, un dato de alto o bajo, ¿no es cierto? ¿Cuál vendría a ser el resultado entre una comparación si 10 es menor o igual a 10? ¿Cuál sería el resultado? Un alto, perfecto. Si ahora yo digo que 7 es menor a 7 y mayor a 5, ¿cuál vendría a ser el resultado? Bajo, Exacto, bajo. ¿Por qué sería bajo? porque 7 es igual a 7, no es menor. Muy bien, porque el 7 es igual a 7 y no es menor. Muy bien. Entonces, a la final, yo sé que estas funciones de comparación me pueden recibir datos de tipo decimal y a la final lo que yo obtendré es un dato de tipo binario. ¿Para qué me sirve ese dato de tipo binario?
Pues me puede servir para dos cosas, para ejecutar una acción o para realizar o para activar una variable como tal o un actuador. En este caso, bueno, al final sería todo para realizar una acción. Si yo digo que esto de aquí es igual a esto de acá, ¿ya? Quiere decir que cuando los dos switches estén en alto o los dos switches estén en bajo, este de aquí se encienda. Para todos los demás casos, pues estará apagado. Se enciende, se apaga. Se enciende, se apaga. ¿Sí? Porque estoy sometiéndolos a través de un igual, ¿no es cierto? Entonces, cuando los dos sean iguales, pues se va a encender. Cuando los dos sean diferentes, se va a apagar. ¿Qué función les recuerda eso dentro de las compuertas lógicas? La AND. AND. La AND, ¿seguros? Recuerden también que cuando están los dos apagados, también se enciende. La OR. La OR, en cambio, nos dice que se enciende cuando al menos uno de los dos esté encendido. ¿Sería la NAND flanco? ¿O la AND flanco? No. La XOR. Exactamente. Una compuerta de tipo XOR. ¿Ya? La compuerta de tipo XOR me dice que cuando las dos entradas son iguales, la salida es positiva. Caso contrario, la salida es negativa. ¿Ya? Entonces, vamos a verla aquí a la XOR. La tenemos como OR exclusiva. ¿Ya? Es la inclusiva, perdón. Bueno, una vez que necesiten, si es que, por ejemplo, una compuerta no la ponen bien y están hechas las conexiones, pueden reemplazarla, ¿sí? Se reemplaza con el mismo tipo de datos o entre las demás paletas que encuentren con la que necesiten cambiar, ¿ya? Si yo le deseo reemplazar por este de aquí, la ubico a este de aquí. Vamos a generar la simulación. Y ahí tenemos, ¿sí? Bien. Un conmutador, ¿cómo funciona? Si lo enciendo de un lado, se apaga del otro, ¿no es cierto? Y si lo enciendo desde el otro lado, se debería apagar del otro. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podría implementar un conmutador con este tipo de compuertas lógicas? ¿Cómo podría implementar? Pensemos en que tenemos las luces de nuestra casa y con la enciendo de un lado y la apago de otro como tal. Vamos a hacer con esta OR de aquí, ¿ya? Llego, la enciendo de un lado, la apago del otro. La enciendo de un lado, la apago del otro, ¿ya? O puedo venir desde acá, la enciendo desde aquí y la apago desde acá, ¿ya? Los valores son 0 cuando ambos son similares y los valores son 1 cuando ambos son diferentes. Y se implementa un conmutador como tal. Bien. Listo, entonces, ¿qué funciones yo podría aplicar cuando tengo valores binarios como tal? Cuando tengo valores booleanos a la entrada, puedo aplicar de comparación y puedo aplicar datos de tipo booleano. En la carpeta de datos de tipo booleano tengo compuertas tipo AND, OR exclusiva o la XOR. Tengo datos de tipo NOT. También puedo hacer un compendio de funciones aritméticas.
tengo una AND negada o una NAND, tengo una OR negada o también conocida como NOR, la XOR negada, también como una XNOR, ¿ya? Y demás objetos que pueda utilizar dentro de arrays o conversiones como tal. Y también tengo dos datos de tipo constante que son valores booleanos para un dato de verdadero o un dato falso. Aunque yo podría tomar este dato de tipo constante y pasarlo a falso. Este dato de falso, pasarlo a verdadero, ¿sí? Es decir, la constante podría tomar ambos valores como tal. No necesito específicamente alguno en particular. Y por otro lado, eso es todo lo que tengo con referencia a datos de tipo booleano. Por otro lado, tengo los datos de comparación, que son igual. Cuando las dos cantidades son iguales, me tendré un verdadero. Cuando las dos cantidades son diferentes, cambio, tendré también un verdadero. Cuando la cantidad A es mayor a la cantidad B, pues tendré un verdadero A. Esto es importante mencionar, que siempre la comparación inicia desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, en este caso es X mayor a Y. Y pueden analizarlo aquí en el resultado. ¿Sí ven? La fórmula que nos muestra ahí es X mayor a Y. Eso significa que esta entrada es X y si esta entrada es Y, pues va a ser X, pasará a través del bloque mayor a Y. Lo mismo sucede con los demás bloques, ¿ya? Aquí tenemos la ecuación si X es mayor a 0, ¿ya? Entonces aquí tenemos la entrada de X. Si es que es mayor a 0, nos dará un tipo de dato verdadero como tal. ¿Ya? Aquí también tenemos mayor o igual a 0, menor o igual que 0, menor que 0, no es igual a 0, cuando la función es igual a 0. Este select funciona de la siguiente manera. Si un dato termina siendo verdadero, como en este caso de aquí, si un dato es verdadero, tomará estas variables de la parte de acá, ¿ya? Si un dato, en cambio, es falso, tomará las variables de esta parte de acá, ¿sí? Entonces, es una función de tipo condicional if-else. Si esto resulta ser verdadero, tomo true en la salida es la misma de true. Si este dato es falso, la salida será la misma de falso. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí con referencia a los datos booleanos y de tipo numérico? ¿Cómo así? En el selector, solo un dato podría ser verdadero y uno podría ser falso. Mira, como tenemos en este caso, por ejemplo, esta salida de aquí, digamos que es verdadera. Entonces, va hacia al signo de pregunta, ¿no es cierto? Si esta salida de aquí es verdadera, entonces tomo los datos que vienen en la parte verdadera. Si esta salida de aquí, la respuesta de este es falsa, tomo los datos en cambio de la parte falsa. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Cuando tengo datos de máximo y mínimo, en cambio voy a tomar valores, digamos, de tipo numérico, que van a estar a la entrada de X y también de Y. Y voy a tomar el máximo entre X y Y. Y también voy a mostrar el mínimo entre los valores de X y Y. ¿Sí? Eso puedo hacerlo tanto con vectores como con valores decimales. Aquí puedo determinar puedo seleccionar un determinado rango superior, por ejemplo, a un determinado límite. Ingreso las variables de tipo X e ingreso un límite menor. Esto me generará un valor aleatorio que dependerá pues de las constantes de X. ¿Ya? Y las demás funciones ya iremos analizando de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. ¿Ya? Bien, ese ya es para convertir, para utilizar varios tipos de datos en un mismo bloque. Bien, entonces ahora que ya está más claro el tema de cómo funcionan las comparaciones con respecto a funciones de tipo booleano o a bloques de tipo booleano,
Vamos a completar este ejercicio como tal, ¿sí? Ya conocemos cuáles son las comparaciones, conocemos cuáles son las operaciones aritméticas y conocemos también las funciones de tipo select case, ¿ya? De tipo condicional. Entonces, vamos a completar este esquema de edad, indicando también, pues, el día como tal. Es decir, si una persona nació en el mes 07, pero en el día 22, todavía debería tener 19 y no 20. Bien, complétenlo, por favor. Ya, entonces, yo simplemente le puse aquí una puerta comparadora menor o igual, y una compuerta al mismo comparador. Entonces ahí Ya. cuando estamos a 22 días, a 21 será 25. Y le ponemos un mes de 8, igual sería, ahí no me falta. Hay una fallita. Eso no lo vi, claro. El mes no me coge. Ya. Revísale en Inti, no hay problema. Bien. Vamos a... muéstranos también el panel frontal. Compártenos la pantalla más bien. Ya. Le estás poniendo como día 22 y te está mostrando 25. Ya. Yo lo entendí así, que digamos, tengo que llegar al mes, llego a agosto, pero si no llego a los 22 días, no cumplo año, no sigo al siguiente año. Verás, por ejemplo, ahorita estamos 21 de julio del 2020, ¿no es cierto? Las personas que nacieron en el 95 hasta el 2020 tendrían que tener 25 años, pero los que nacieron antes del 21 de julio, ¿no es cierto? Los que nacieron después del 21 de julio todavía tienen 24. Aquí serían solo las dos decrecientes. Ponle en día 20. Ya, lo que pasa es que tú tienes que fijarte si es que nació después del 21 de julio, pues todavía tendrían que tener 24. ¿Ya? En meses anteriores, por ejemplo, ahí el 6, ahí tendría que tener 25. Como que está al revés. Al revés. Ya. Voy a corregirle eso, ingeniero. Ok, Sí, se alcanza a ver. se está compartiendo. Ahora, Ya. Lo que yo hice fue utilizar la misma compuerta 2 veces. ajá, Se supone que si es que yo nací el 99, sería antes, ya tuve que haber cumplido años. Si hubiera nacido después, se supone que ya no. Igualmente, déjalo ahora el mes en 7. ya. Ya, estás con 21, perfecto, ponte en 22. Ya ven. Ahí estamos ya bien, ¿sí? Porque estamos haciendo, está bien, ¿no es cierto? Si es que nació después del 21 de julio, todavía debe de tener 20 años. Y si nació antes del 21 de julio, debería tener, pues, 21 años como tal. Bien, ahí está bien hecho el programa. Anótate, por favor, la participación en el chat. Ya, ingeniero. La forma en cómo nosotros podemos trabajar con tipos de dato booleano, podemos trabajar con datos de tipo entero, y lo último que nos faltaría por analizar son datos de tipo string. Vamos a analizar ahora los datos de tipo string. Aquí nosotros también tenemos en la paleta de controles como tal los datos de tipo string, que podemos ubicarlos desde esta parte. Vamos a ubicar tanto
un controlador, ¿cómo vamos a ubicar un indicador? ¿Sí? Bien. Sí, tienes que darle solo clic derecho y ahí te aparece la paleta de controles. ¿Sí? Ahí ya te apareció. ¿Ya? Bien. Podemos enlazar este tipo de ¿Dónde datos. están ingeniero los strings? Perdón. Los strings, los que sacó de color morado. Ya, verás. Te pones clic derecho, te pones en Silver y tenemos la carpeta de string y direcciones, ¿no es cierto? String and path. Entonces ahí tendremos tanto los controles como los indicadores. También tenemos combo box para ir variando la información. Framelets, ¿ya? Y tenemos para la dirección de un sitio en particular. Bien, vamos a empezar por el string control y el string indicator. Bien, ahí podemos entrelazar los datos. Si yo escribo acá, por ejemplo, hola mundo. ¿Ya? Podemos ver que se está pasando acá como tal la información, ¿sí? En este caso, como presioné un Enter, ¿ya? Se está mostrando aquí la información de esta manera. Bien, si sigo ingresando información, este es un programa, ¿ya? Se va a seguir mostrando la información en el siguiente string como tal. Bien, ¿qué funciones tenemos para trabajar con strings? Tenemos la siguiente, tenemos para analizar la longitud del string con el cual estoy trabajando, esto me devolverá un dato de tipo entero. Para concatenar strings, es decir, para poder unir dos strings como tal. Para sustraer información desde un string, podemos también eliminar los espacios en blanco de un string. Podemos crear normalizaciones de las diferentes líneas. Podemos reemplazar también su string o cualquiera de las otras funciones que tengamos aquí como tal, ¿sí? Lo que también podemos trabajar son constantes en determinados valores. Tenemos strings que directamente podemos trabajar con constantes. Podemos trabajar constantes con string vacíos. Podemos poner espacios en blanco o podemos también crear espaciados entre dos espacios, entre dos strings como tal. Podemos poner un salto de línea, una línea hacia abajo como tal o el final ya de una constante, ¿sí? También tenemos las direcciones de los diferentes archivos hacia donde podemos transformar información desde un array a un string, desde un path a un string o de la información que nosotros necesitemos analizar. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejercicio con este valor de aquí. Vamos a conectar acá, pues, el que teníamos por edad. Vamos a utilizarlo para mostrar la información del resultado de la longitud. Vamos a cambiar la información a un signet 8. Ya este tipo de aquí me devuelve la información de signet como tal, por eso me lo pone como un error. Ya. Bien, entonces vamos a ejecutar. Aquí podemos ver que tenemos 41 caracteres. Borro eso de ahí. Ahora tenemos 10 caracteres. Borro esto de aquí. Tenemos 2 caracteres. Borro esto de aquí. Tenemos un carácter. Vamos a poner hola mundo. Y tenemos 10 caracteres. ¿Sí? Me sirve para medir la longitud de los caracteres. Podemos trabajar con una concatenación. En cambio, aquí vamos a dar el string principal. Por ejemplo, vamos a poner una constante. Un string de tipo constante. Vamos a poner hola. Y voy a poner un espacio. Voy a poner a la concatenación. Y aquí voy a poner mi nombre. ¿Sí? Bien. Voy a borrar esto de aquí. El resultado de esta información vendrá hacia el string.
y este se concatenará con esta información. Bien, y ahí ya lo tenemos. Yo ingresé el string Jefferson, ahora el resultado es hola Jefferson. Por ejemplo, ingreso Marlon, hola Marlon como tal. Ingreso Viviana, ya, hola Viviana, ¿sí? Este string de aquí vendría a ser la constante y se concatena con los demás strings que esté ingresando como tal. ¿Hasta cuántas concatenaciones puedo hacer? Pues yo puedo desplazar hacia cuántas concatenaciones yo necesite. Por ejemplo, digamos que quiero ingresar también el apellido de esta persona, pues voy a ingresar un nuevo string. Ya. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, ¿qué voy a poner de datos, por ejemplo, ahora? Vamos a disminuirlo hasta aquí. Ya. Entonces, voy a poner aquí a ejecutar de manera continua. Entonces, pongamos aquí Bonilla. ¿Ya? Bien, vemos que aquí nos está dando, pues, que no hay separación entre uno y el otro carácter. Entonces, vamos a crear una concatenación más. Vamos a bajar este valor de aquí. Vamos a poner esto con esto y lo vamos a eliminar a la línea superior. Bien, vamos a poner una constante en cambio de un espacio. Y lo voy a conectar a ese valor de ahí. Voy a volver a ejecutar y miren, ahora sí ya existe la separación entre ambas palabras. Bien, con las concatenaciones yo puedo hacer lo que yo necesite como tal en conversión de tipo de datos, ¿sí? Bien, ¿qué más tenemos por aquí? Podemos sustraer un string directamente. Selecciono el string principal. Digamos que el string que selecciono va a ser el resultado de la concatenación anterior. Selecciono el string principal. Indico desde dónde quiero sustraer el string. Voy a crear una constante. Quiero sustraerlo desde el carácter 10. Y la longitud de la cual quiero sustraer. Por ejemplo, quiero sustraer 4 caracteres a partir del número 10. Entonces yo aquí voy a poner 4 caracteres y necesito pues un indicador resultante. Ya, voy a ponerlo aquí. Listo. Entonces vamos a ejecutar. Y lo que se concatenó fue hola, Viviana, espacio, Bonilla. Entonces, de aquí vamos a contar hasta el carácter número 10, que vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, aquí es el carácter 10 y de ahí me va, le he puesto que cuente 4 caracteres y que es lo que máximo me va a mostrar. Así que 1, 2, 3 y 4. Hasta la letra B, que sería lo que máximo me va a mostrar. Y aquí tenemos el resultado, ¿sí? De esa manera, yo puedo ir trabajando con los strings que necesite. También puedo eliminar todos los espacios en blanco. Ingeniero, los strings solo sirven para texto. Sí, los strings solo es texto. Claro que tú podrías poner un número como tal. Por ejemplo, eliminemos esto por un momento. ¿Ya? Si yo pongo ahí un 4, me va a salir, pero este 4 de aquí no es un valor numérico, sino es un texto. Sí, es un tipo de dato texto. Gracias. Bien, ¿tienen alguna pregunta, chicos, con referencia a lo que hemos visto el día de hoy? Bien, entonces quedaríamos hasta ahí por el día de hoy. Listo, jóvenes, que tengan una buena tarde. Gracias, ingeniero. Hasta Gracias, luego. ingeniero. Hasta luego, Buenas ingeniero, tardes. gracias. Que pasen bien, jóvenes.